Bienvenidos, hoy haremos estas 3 diademas y seguiremos el siguiente orden. Entonces, si alguna de ellas te gusta más, puedes adelantar el video. La tela que necesitaremos debe ser una suave al tacto, como por ejemplo tela de polar, felpa, peluche, etc. Puedes aprovechar tus retazos para hacer estas diademas. Este tipo de telas estiran más por un lado que por el otro, y estaremos usando esta vez el lado que estira menos. Con esto lograremos que nuestras diademas duren más y no cedan con el tiempo. Para el primer proyecto mediremos nuestro contorno de cabeza y le agregaremos 10 centímetros. De alto tendrá 8 centímetros. En los extremos haremos una ligera curva. Vamos a cortar 2 piezas de tela. Lo siguiente que necesitaremos será unos centímetros de sesgo. Puedes usar el común o conseguir este que se usa más para lencería, que en mi opinión es más fácil de coser, ya que en el medio tiene una marquita que te ayuda a hacer el doblez al momento de coser. Entonces, lo colocaremos por todo el contorno de nuestra pieza y empezaremos desde el centro. Al momento de coser, ve con mucha calma y paciencia, tratando de no estirar el sesgo. Recuerda también que puedes usar alfileres o hilvanar si es que lo consideras necesario. Todo es cuestión de practicar y mientras más lo hagas, mejorarás tu técnica. Así es como quedará. Y fíjate que para la unión de sesgos solo superpuse uno al otro. Ahora vamos a tomar 6 centímetros de este tipo de cinta que se pega y despega. Y coseremos cada parte en cada extremo de nuestra diadema, quedando así uno frente al otro. Y así de fácil ya quedó lista esta diadema. Piensa en que puedes modificar los colores, los acabados, agregar algún bordado. Las posibilidades son infinitas y dependiendo de tu creatividad y gustos. Para esta otra diadema, lo ideal será tener una tela que por ambos lados tenga textura. Como no tengo una así del color que me gusta, estaré usando una de una sola cara. Estas son todas las medidas que tendrá y están expresadas en tela doblada. Entonces los 54 que miden ahí, en realidad en total son 108. En este caso también vamos a redondear los extremos. Si como a mí no llega a alcanzarte la tela, puedes piezarla y unir con puntada de remalle o zigzag. Ahora tomaremos elástico de 1 centímetro y lo colocaremos dejando un margen de 18 centímetros hacia la punta, es decir, nos quedará justo en el centro. Para coserlo usaremos la técnica número 2 del video de técnicas de elasticado que está en el canal. Te dejo el link en la descripción. Vamos a usar alambre para lograr el efecto de las orejitas paradas y que se puedan ajustar. Te recomiendo buscar este tipo de alambre plastificado. Dobla los extremos de esta forma y así no se incrustarán ni lastimarán. Forrar con tela todo el alambre es opcional por si no encuentras del tipo plastificado. Volviendo a la tela, así es como se verá luego de remallar todo el contorno y de elasticar en una primera parte. Ahora solo nos queda hacer la segunda parte, que es doblar 1 centímetro hacia adentro. Todo esto lo haré utilizando la puntada recta. Y al inicio del elástico dejaré un pequeño espacio para luego pasar el alambre. En la parte curva deja un poco más de margen de costura y levanta el prensatela las veces que consideres necesarias para que sea fácil coser. Ahora que ya cosimos todo y dejamos los espacios sin coser, ya podremos tomar nuestro alambre e introducirlo por ese espacio. Lo haremos con mucha delicadeza y dando forma al alambre y así sea más fácil que pase por esas áreas curvas. Para finalizar, solo cerraremos esa parte que quedó abierta con puntada recta otra vez. No tendrás problemas con el alambre si la abertura la dejaste en la parte del elástico. Este es el resultado final y espero que te haya gustado. Tienes la opción de alargar las orejitas a tu gusto. Para este último modelo, nuestra tela en total medirá 70 por 10 centímetros. Primero, doblaremos la tela a la mitad y coseremos a 1 centímetro.
En el medio dejaremos un pequeño espacio. Después de esto, tomaremos uno de los extremos y lo llevaremos hacia el otro introduciéndolo. Coseremos ambos extremos de manera tubular a 1 centímetro. Y por el espacio que dejamos antes, daremos vuelta a toda la pieza. Lo que sigue es colocar elástico. Usaremos imperdibles para que el elástico no se nos escape y para introducirlo. Puedes usar un elástico ancho de 2 centímetros o uno de 1 centímetro. Cuando ya hayas llegado al otro extremo, solo toma ambas puntas y cóselas. Si quieres, puedes pasar una costura recta por encima de donde está el elástico. Como yo estoy usando 2 tiras de elástico, voy a coser una a cada lado. Si usas solo una tira, cósela en el centro. Un detalle importante es no coser por la parte de la unión, ya que esta es muy gruesa y podría dañar tu máquina. La zona que quedó abierta la cerraremos con puntadas a mano. En otra tela cortaremos los ojos en forma de un círculo de 6 centímetros y lo coseremos a medio centímetro dejando un pequeño espacio. Luego le daremos vuelta y por el espacio abierto le colocaremos relleno. Hasta aquí la diadema nos recordará a cierto personaje de nuestra infancia, pero es un cangrejito y tenemos que hacerle las patitas. Los moldes de las patitas se los dejaré en la página de Facebook. Los van a coser al igual que los ojos y también los rellenarán, quedando de esta forma. Agregaremos también sus ojitos en forma de corazón. Tanto los ojos como las patitas los vamos a coser a mano y estirando lo más que se pueda la diadema. Yo lo hice colocándola por fuera de una lata grande que tenía. Luego de coser se verá así y ya cuando se estire tomará una mejor forma. Espero que te hayan gustado estos 3 proyectos y ya sabes que si tienes alguna duda, comentario o sugerencia déjala abajo o envíame un mensaje a Facebook o Instagram. Yo soy Liz y hasta el próximo video.